Empezamos el programa y nos acompaña, hay que agradecerle al señor Daniel Abugataz, expresidente del Congreso. Daniel, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de la fiscal Benavides, tras su suspensión y el intento reiterado del Congreso de intervenir en la Junta, crece y empieza a parecerse de pronto a un archipiélago de problemas, ¿no? Ya no es una sola investigación, sino que pareciera que a partir de una investigación central empiezan a abrirse otras. Pero en cualquier caso, la señora Benavides siempre está a la cabeza de estos asuntos irregulares. ¿Qué podemos inferir de, ya no digo de esta convocatoria de renovación, porque seguramente la mesa directiva no va a convocar a este pleno, pero qué debería ocurrir en los próximos días o qué sensación tiene usted de lo que ha venido ocurriendo? Si hubiera que resumir qué está pasando con el Ministerio Público, ¿qué diría? Bueno, muy brevemente referido a la ignorancia del congresista Montoya, que no se puede solicitar de esa manera un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario, o sea, sí. Así no se pide un pleno extraordinario, que lo que muestra la ligereza con la que se manejan las cosas, pero en fin, eso ya estamos acostumbrados. Yo creo que me preguntaban el otro día respecto a que cómo eran las fiscalías en los periodos anteriores. La gran diferencia es que en el periodo 2006 al 2016 hemos vivido en democracia. El día de hoy no estamos viviendo democracia. Estamos viviendo una autocracia, estamos viviendo sin una constitución que se pueda aplicar, que tenga algún efecto legal verdadero, con un desmoronamiento absoluto de todas las instituciones, y en este caos jurídico en el cual hemos caído al perder el Estado de Derecho, es donde aparecen figuras justamente como la señora Benavides, que es como cuando se dice a mar revuelto ganancia de pescadores. A río revuelto ganancia de pescadores. Es el mar revuelto, sí, el río. Bueno, pero sea el río o sea el mar, el asunto es que todo está revuelto. Claro, lo que están en la cancha libre. O sea, al haber destruido el poco Estado de Derecho que existía en el Perú, se sienten empoderados a hacer cualquier cosa. Cuando habla de autocracia y cuando dice se sienten empoderados, ¿a quiénes se refiere? Bueno, a gran parte del Ejecutivo, o sea, vamos, al presidente, al señor Otárola, y a gran parte de los 130 congresistas de la República, que se sienten tentados a muchas cosas, ¿no? Es como lo que estamos viendo el día de hoy, que acaban de meterle otro golpe más a la formación universitaria de los peruanos, etcétera. Todas las tropelías de las que hemos estado viviendo de un día tras otro, que no son gratuitas, o sea, todas tienen su algo detrás, todas vienen con su Navidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, frente a esta situación donde no hay un Estado de Derecho real que tú digas, ¿a quién acudo? O sea, ¿a quién acudes? Normalmente acudes al fiscal de la Nación, ¿no? Pero hoy día he estado oyendo un poco y aparentemente, por lo que tú mismo lo has señalado, sí, no, más que la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales es la que tiene aparentemente una gran responsabilidad, fue la que nombró a Patricia Benavides. A Patricia Benavides. A Patricia Benavides. Entonces, si no puedes recurrir a la Fiscalía, y por favor, que no me malentiendan, existen excelentes y honestos fiscales en el país, la gran mayoría, pero lamentablemente los que no lo son. Sí, el tema es bastante complejo porque de pronto un día amanecemos con la noticia de que la señora Benavides había cambiado a Marita Barreto, porque Marita Barreto, la fiscal que lidera el grupo que lucha contra la corrupción en el poder, había encontrado información que de alguna manera más temprano que tarde la iba a comprometer seriamente con negociados en el Parlamento. Impunidad a cambio de votos para inhabilitar a Zoraida Ábalos o para favorecer la elección del defensor del pueblo. Con el transcurso de los días, ¿no?, finalmente la Junta toma la decisión de suspender a la señora Benavides. Yo creo que hizo bien la Junta, no sé cuál es su sensación, pero era imposible que las investigaciones avanzaran con una fiscal que entre gallos y medianoche, ¿no?, asistía para, por una parte, destituir a Marita Barreto,
Y luego le dice además a este operador político que tenía en el Congreso, intérnate. Lo último que hemos conocido es que además ella le había dicho al señor Villanueva que vaya a una clínica para que no lo puedan detener. Bueno, el señor Villanueva finalmente ha sido detenido y lo que estamos viviendo hoy es toda la resaca de las declaraciones del señor Villanueva. Y entonces llegamos a otra parte de la historia, de esta historia complicada, compleja, incluso para explicarla. Villanueva dice que la señora Benavides incluso estaba interesada en archivar, encarpetar, dar finiquito a las investigaciones en contra de la cúpula aprista, porque le debía ciertos favores o se sentía protegida por precisamente personajes como el señor Garrido Leca y otros vinculados al partido aprista que estaban investigados, incluyendo su nuevo abogado. Precisamente el día de la Junta ella aparece del brazo del doctor Jorge del Castillo. Como un investigado, o sea, por ella, o sea, es algo que eso va a pasar a la historia, ha pasado ligero, pero presentarte como un abogado al cual tú estás investigando. Ahora, esto se inicia con la defensa que le hace el Colegio de Abogados, que es notoriamente aprista. Entonces, tontamente, en mi opinión, digamos, ya tratando de estar en el rol malévolo con el cual tenemos que pensar, tontamente manifiestan los apristas su afinidad con Patricia Benavides y tontamente cae Jorge del Castillo a brindar sus servicios a la que lo está investigando, porque ha confirmado que atrás de todo esto está el Partido Aprista Peruano. Entonces, yo no puedo hablar mal de Hernán Garrido Leca ni de Jorge del Castillo, sé que están investigados. La investigación es una investigación hasta que esto se convierta en una acusación y finalmente pase a juicio y podamos finalmente determinar quién es inocente o culpable. Pero hay una investigación. Claro, que el APRA como tal está atrás de proteger a Patricia Benavides, lo han cantado ellos solos como si fueran primerizos. Parece que el haber perdido la inscripción les ha caído muy mal, porque la verdad que un error de ese tipo para un partido que tiene 70, 80 años de fundado... Bueno, vamos a tratar de reconstruir parte de la historia para que sobre todo los televidentes la puedan entender mejor. Hay un informe que ha preparado Edgar Aguilar, que además ha hecho cuadros sinópticos en la pizarra tratando de entender, ha revisado información, reconstruido por qué, por ejemplo, el señor Garrido Leca, pero yo no puedo hipnotizar a la Junta para que le ponga sí, pero hay vínculos con algún integrante, el señor Don Berry, pero en fin, el asunto es muy enredado. Vamos a plantearlo en esta nota que ha preparado Edgar Aguilar sobre las investigaciones a los dirigentes apristas y los vínculos con la doctora Benavides. Marca tú la estrella, marca tú la estrella. La juventud dejará huella. Trabajo, educación, la juventud ya participa. Sin servicio, sin abuso, el deporte resucita. Allá por el 2006, el reggaetón de la estrella catapultó al APRA hasta la victoria. Estrella, hacia el APRA. La juventud desde el Perú ya la levanta. Vengo, remarca, marca la estrella. Alan García y su verbo florido inundaron cada rincón del país. La publicidad fue avasalladora. Había plata, claro que había. Ante las promesas del líder aprista, los electores parecían estar hipnotizados. Don que bien mantiene el exministro aprista y hoy cuestionado, Hernán Garrido Leca. ¿Qué es lo que tendría que responder en todo caso? Lo estoy hipnotizando, ¿no se da cuenta? Porque tendría que haber hipnotizado a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia para que la nombre por unanimidad. Hace 17 años, Garrido Leca era el jefe de campaña de Alan García para las elecciones del 2006. Luego, García lo nombró ministro de Vivienda y posteriormente de Salud. Hoy se defiende así, tras ser sindicado como asesor en la sombra de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Lo están acusando de formar parte de una organización criminal. ¿Qué tendría que responder ante ellos? Creo que todo el país sabe cuál es la organización criminal que intenta tomar el poder en el país. ¿Usted conoce a la fiscal Benavides? Sí, la conozco. ¿Por medio de quién la conoce? Ya lo dije, yo creo recordar que fue por Rafael Vela. Yo creo recordar que fue por Rafael Vela. Rafael Vela es el fiscal al mando del equipo especial Lavajato de la Fiscalía.
equipo que ha formalizado la investigación preparatoria contra los rostros más visibles del partido aprista peruano. La conocida cúpula aprista es investigada por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. A continuación, en 2023, usted entenderá por qué se investiga a los excongresistas Luis Alba Castro, Jorge del Castillo, Luciana León, Javier Velázquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, César Sumaeta, Luis Gasco Bravo y Mauricio Mulder, además del exministro Hernán Garrido Leca y el ex tesorero del APRA, Franklin Chávez Montenegro, y cuáles fueron los presuntos beneficios que obtuvieron en la campaña del 2006. La Fiscalía dice que las investigaciones son contra personas naturales que cometieron presuntos ilícitos. Sin embargo, la defensa legal de los apristas afirma que estas investigaciones son por las labores que realizaban los imputados cuando ocupaban cargos públicos, labores propias de su función. De esta manera, se solicita que se respete su aún vigente inmunidad parlamentaria y que, en todo caso, exista un antejuicio que derive la investigación hacia el fiscal de la Nación. ¿Usted confía en la labor del nuevo fiscal de la Nación o confía en que se va a llevar un debido proceso? Sí, porque realmente no existe ningún argumento contra Jorge del Castillo. En el APRA la fraternidad se mantiene aún en los momentos más difíciles, pues a Mauricio Mulder lo defiende Javier Velázquez Quesquén, otro de los investigados, y a Jorge del Castillo lo defiende el también aprista Aurelio Pastor. Es razonable pensar que acá lo que se busca es más bien una persecución política con la intención de tener manchado al partido frente a cualquier posibilidad electoral. Sin embargo, la hipótesis fiscal sostiene que Alba Castro era el captador del dinero para la campaña 2006 y que recibió de Odebrecht el dinero no declarado, dinero que fue utilizado por los candidatos apristas. El solo hecho de configurarse con otras personas, con un marco criminal, que es incorporar, por ejemplo, los activos ilícitos de la empresa Odebrecht a los activos lícitos de cierta campaña electoral, lo hace configurativo del tipo penal de asociación ilícita en nuestra investigación. O sea, la imputación que hace la Fiscalía dice, ustedes han intentado copar. Claro, pues somos un partido político y habíamos ganado las elecciones. Y eso no es delito. Eso está reconocido en la Constitución, está reconocido en la ley y está reconocido en la doctrina internacional. La marsellesa. ¿Y conoce quizás al señor Villanueva? ¿Ha tenido comunicación? Nunca lo he conocido, nunca lo he visto, ni a él, ni a ninguno de los otros que fueron allanados, y ninguno de los que trabaja con él. Garrido Leca llegó al Perú para responder a la nueva investigación que hay en su contra. El equipo especial lo investiga por presuntamente interferir en la elección de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. EFICOP va más allá y sostiene que Garrido Leca se acercó a Benavides para detener los casos fiscales contra la cúpula aprista y a cambio tener apoyo político. Este documento detalla una reunión entre Benavides, el abogado aprista Aullón y Hernán Garrido Leca, donde hablaron de sacar a Rafael Vela del equipo Lavajato. Refuerza esta teoría. Ellos le habrían informado que habían gestado un plan para que ella lo destituya de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales Lavajato, hechos que fueron comentados directamente a Jaime Javier Villanueva Barreto. ¿Y conoce quizás al señor Villanueva? ¿Ha tenido comunicación? Nunca lo he conocido, nunca lo he visto. El argumento de la persecución política sigue sonando como cántico aprista. Pero como alguna vez dijo Víctor Raúl Haya de la Torre, en el partido aprista no se quieren cobardes. Y para eso vamos a estar los apristas, jodiéndoles la vida a todos ellos, día y día. Bien, este ha sido un resumen, sobre todo para explicar los vínculos que habría entre el partido aprista, los investigados integrantes de ese partido y la fiscal de la Nación. Comentario de Daniela Bogotás. Bueno, yo he sido testigo de excepción de cómo se manejó la Fiscalía durante el gobierno de Alan García
del periodo 2006-2011. Evidentemente, el fiscal de la Nación, el doctor Peláez, era más abogado, defensor del presidente de la República frente a las acusaciones que formulaban los congresistas, acusaciones formales que se elevaban a la Fiscalía. Y entonces, no es novedad de que los partidos políticos toman control parcial o totalmente de la Fiscalía o del fiscal de turno, digamos, dejando de lado el resto de fiscales. Eso lo he vivido, o sea, yo lo he vivido en persona, a mí nadie me lo va a contar. O sea, ¿le resulta verosímil entonces la hipótesis que ha, digamos, planteado, que se ha planteado la Fiscalía luego de las revelaciones del asesor de que hubo aquí un intento de sacar, o mejor dicho, de remover a Rafael Vela precisamente porque él era un obstáculo para dejar en cero las investigaciones contra el APRA? Tendría asidero, ¿no? O sea, digamos, es el modus operandi con el cual se ha trabajado históricamente, donde yo lo he vivido. O sea, a mí no me lo han contado. O sea, la influencia del APRA en la Fiscalía era pues bochornosa, ya era una cosa que tú no podías moverte y te metían a la Fiscalía. Garrido Leca responde y dice, pero yo no puedo hipnotizar a todos los integrantes de la Junta para que le coloquen tal o cual puntuación. Pero la elección de Patricia Benavides o el concurso que le permite y el puntaje que ella acumula en su momento es interesante de analizar. Por eso yo decía al inicio que una cosa lleva a la otra y realmente si no se tiene toda la historia reconstruida en sus capítulos hacia atrás, uno no termina de comprender la fotografía en este momento y cuál es el papel que cada uno de los personajes ha desempeñado. El día de ayer leíamos en un tuit un hilo que nos llamó la atención y fuimos a buscarla directamente a la fuente, ¿no? La doctora Benavides llega al cargo de fiscal suprema, ¿no?, indispensable para ser fiscal de la Nación, en junio del año 2022 al quedar en primer lugar en un concurso hecho por la Junta. Correcto, por eso es que Garrido Leca dice, no, pero yo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Cuándo? ¿Cómo puedo haberlos obligado a los de la Junta? Estas fueron las calificaciones y bueno, ahí está el cuadro, ¿no? Es el hilo de Rodrigo Cruz y dice, como verán, obtuvo 100 puntos de la calificación curricular. Sin embargo, el puntaje alcanzado, o sea, la evaluación, no le aseguraba el puesto. Todavía no le aseguraba el puesto. Debía sacar un porcentaje alto en la entrevista personal y ahí es donde entra y donde resulta crucial la puntuación que le da Guillermo Thornberry, miembro de la Junta, que le dio la más alta en comparación a otros postulantes. En la entrevista personal que se podía prestar, digamos, para aplicar un criterio no subjetivo sobre el desempeño del postulante en una entrevista personal. Y resulta que el señor Thornberry ha trabajado en los gobiernos de la señora Keiko Fujimori y ha trabajado también en el gobierno del señor Alan García y por ahí vendría el punto de encuentro con Garrido Leca, digamos, para finalmente haber conseguido que Patricia Benavides se coloque en este cargo, de modo que tenían a una fiscal, ¿no?, de alguna manera amigable, vamos a decirlo digamos, así, vamos a decirlo así, por lo menos que les debía un favor. Ahí en lo que mencionas, yo no sé si tiene sentido el hecho de las tesis que no aparecen y de los títulos que no se sabe si son verdaderos o no son verdaderos. La Junta puede haber cometido un error de esa magnitud en una evaluación de un candidato a fiscal supremo. Correcto, pero hay puntajes. Ese es el tema. O sea, y hay que apegarse a los puntajes. Entonces, si se logra el puntaje, ¿qué podemos hacer? La Junta dice, bueno, pero así se ha votado. ¿Tú tienes los puntajes de los demás? ¿Cómo sí, votaron? Están todos los puntajes en este ¿Hay mucha diferencia con los demás? Están todos. Bueno, el puntaje definitivo, la clave, para no ir a expulgar uno por uno, es el que le permite a ella llegar a ese puesto. No podíamos, si los otros estaban en 70, 75 y el otro vota 100... Tendría que abrir lo que tenemos acá ya en detalle y analizar caso por caso. Pero este análisis por lo menos demostraría que ahí hubo un empujón a la carrera de Patricia Benavides y que por lo tanto le debía en buena cuenta o el cargo o por lo menos la ayuda. No vamos a decir el cargo, que sería mucho, pero sí una ayuda en su postulación. Pero además creo que parte de lo que es el propio desarrollo de la carrera de Patricia Benavides, si es cierto de que no tiene las maestrías y todo, es una persona que está acostumbrada a hacer las cosas de esta manera. Entonces, si ha llegado a un examen y el señor Thornberry o Juan Pérez o quien sea están involucrados, yo creo que tendría que haber una investigación de inmediato y una aclaración del señor Thornberry. ¿En base a qué le dio
Yo no sé la diferencia con los otros, pero ¿en base a qué le dio el puntaje que le dio? Por eso digo, fue la entrevista personal. Y en la entrevista personal se respeta el criterio que cada uno de los integrantes de la Junta le pone, ¿no? Ahí queda a discreción. Por eso es que en ese rubro es que se podía hacer algo para ayudarla. Y no en los otros, ¿me entiende? Claro. Entonces ahora sí encontramos una causa grave para destituir a la Junta. Por lo menos al señor Don Berry, para que nos dé explicaciones. Pero ahí vendría la conexión y eso desbarata o desbarataría. A ver, cuidémonos hasta el final de las investigaciones. Lo que dice el señor Garrido Lecae, que él, no, pero ¿cuándo? Patricia Benavides, a mí me la presentó Rafael Vela. A mí me la presentó Rafael Vela, es lo que ha dicho. Rafael Vela ha dicho que no fue así. ¿A quién le convenía la salida de Vela en el impuesto? A todos los Porque que estaban aquí habría que involucrados. preguntarse eso. ¿A quién le convenía? A todos los que están involucrados en investigaciones. Del caso Lavallato. Claro. Ahora, Entonces, el caso Lavallato, bueno, yo creo que merece muchas explicaciones adicionales, porque el retardo, la lentitud en el manejo, la liberalidad que han hecho con los bienes de Odebrecht, pero claro, vayamos con todo, que se aclare todo, pero piano, porque de verdad el tema, decía yo, es cada vez más complejo de entender. A ver, la señora María Zavala me parece que también es integrante. María Zavala es aprista. Y es aprista, claro. También. O sea, ya tenías el voto ahí asegurado. Bueno, por eso, habría que empezar a escarbar y a preguntarles a ellos. Pero, María, ¿te das cuenta que estamos volviendo al Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, claro, sí. Eso es lo penoso, y con eso yo abría el programa y decía, nos estamos viendo cada día un capítulo, y es difícil para quien tiene que levantarse todos los días y pensar que hoy tiene que conseguir trabajo o mejorar sus ingresos, hoy está preocupado por la inseguridad, seguirle el hilo a estas historias. Yo hago una súplica pública a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, a Imelda Tomielán, que aclaren estos puntos ayer, no mañana, ayer, que los aclaren. Esta es una fotografía, por ejemplo, que ha circulado también, donde se ve a la doctora Benavides en un restaurante o trattoria italiana, en San Isidro. Está el señor Aullón, que es justamente el abogado cercano a ella, el asesor, y está ahí el fiscal Rafael Vela, ¿no? Esto es al inicio de la gestión de ella, donde ella se muestra, pero luego hemos conocido también que había un fiscal topo, colocado por la gestión Benavides dentro del equipo especial de Rafael Vela para que le vaya contando las investigaciones. Y que le pedía a Rafael Vela, si no me equivoco, este propio Aullón, información sobre esos casos en particular. Había un interés, desde que Benavides llegó dijo, quiero que me digan cómo van estos casos. Bueno, sabemos todo lo que hay atrás de los casos de Odebrecht y los cientos de millones que hay involucrados. O sea, no es de extrañar de que hayan presiones externas de todo tipo, pero a mí la verdad me da muchísima lástima que termine la Junta Nacional de Justicia a nivel del Consejo Nacional de Magistratura. Porque, o sea, yo la verdad que no, espero que no sea así. Espero que no sea así por el bien del país. No, bueno, vamos a esperar los descargos y el pronunciamiento que tenga que hacer la Junta. No estamos hablando de todos sus integrantes, pero sí de algunos que, por lo menos, a partir de la información que se tiene, habrían favorecido esto. Pero todo esto no es más que una investigación. Lo que sucede es que cuando el río suena, para seguir hablando nosotros entre dichos, cuando el río suena, ¿no? Por algo es. Por algo es, piedras trae, dicen. Sí. Entonces hay que estar atentos y empezar a colocar a cada uno de los protagonistas de esta historia en el casillero que le corresponde. En conclusión, todo esto apunta a quien debía ser la persona que orientara con suma pulcritud y responsabilidad el trabajo del Ministerio Público. Más allá de los actores secundarios, era la fiscal de la Nación, una fiscal que se había ganado el respeto del país, porque ella dijo, investiguemos a Castillo. Lo de Castillo supuraba la corrupción, la corrupción en el gobierno castillista supuraba. Y ella lo hizo bien, por eso. Aquí no hay blancos y negros, hay grises. Pero vamos descubriendo el lado gris o el lado oscuro de Patricia Benavides con estos testimonios y más. Sí, lamentablemente, como te dije al inicio, esto se ha desbordado totalmente. Cuando hemos estado con una democracia vigente y con instituciones válidas, ocurría, digamos, esto, pero de una manera
muchísimo más, digamos, dentro de lo normal. O sea, cuando dicen ellos que sí, el lobby, un lobby que lo puedes hacer de una manera, lo puedes hacer de otra, dentro de cierta legalidad, por decirlo de alguna manera. Pero Claro. ya no llegar a este desbande donde ya pues que estés pensando que el fiscal de la Nación dirige una banda criminal. O sea, ¿ya dónde Y estamos? que remueve fiscales incómodos. Por eso. Ojo, que el fiscal tiene que ser respetuoso de las investigaciones de cada uno. Cada fiscal es responsable y autónomo de su propia investigación. Lo que sucede es que, ¿qué cosa hace un fiscal cuando de pronto está investigando no aforados y aparece el nombre de un aforado? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Si realmente es la persona que garantiza el ejercicio de la justicia para todos por igual en el país. No hay otra. Ahora, ¿esto amerita remover a toda la Junta? No creemos. Remover a toda la Junta. Puede reclamar, sí, la situación, una explicación por parte de la Junta. No la equiparemos todavía con el Consejo Nacional de la Magistratura, pero por lo pronto requiere de algunos de sus miembros alguna explicación. El tema, como digo yo, va a ir complicándose en los próximos días. Por ahora, la presidenta Boluarte se ha pronunciado en un sentido que permitió precisamente la no remoción durante el último pleno. Y fue interesante porque cuando uno creía que habían los votos, de pronto dijo, ¿qué pasó? Alguien, y era APP. A APP, se le dice, es la bancada que apoya al gobierno. Curiosamente había un enfrentamiento abierto entre Otárola y Patricia Benavides por la denuncia constitucional y en fin. Y a ese es otro capítulo, lo llamaré nuevamente. Y bueno, ya estamos viendo pues lo poderoso que resulta el Daniel, señor Otárola. para continuar con esta historia, que esta entrega por capítulos, a ver, queríamos compartir con usted también declaraciones que ha hecho la presidenta Boluarte a propósito de otros asuntos que No seas mala, tengo que oírlo. otros asuntos, todavía hay más sobre el presupuesto de las regiones. Vamos con las declaraciones de la presidenta. Por ello también hemos creado otra oficina que va a ayudar en cómo los llevamos de la mano para sus proyectos de inversión y no se queden en el camino. El 2024 vamos a evitar tantas observaciones porque vamos a colocar expertos que les ayuden a hacer sus expedientes, sus perfiles, sus proyectos, para que en el tiempo que corresponda estos se puedan ejecutar y ustedes puedan cumplir con lo que han ofrecido en sus comunidades, en sus distritos, en sus provincias y en sus regiones. Comentarios. Parece que la señora ni siquiera ha leído el proyecto del cual está hablando, porque no va a entrar en funcionamiento sino hasta finales del 2025. Claro, que este organismo tiene un nombre por las siglas. Exacto, sí. Pero, o sea, no va a funcionar y es exactamente lo mismo que existe el día de hoy en el Ministerio de Economía y Finanzas y que no funciona. Bueno, en fin, ¿qué puedes esperar? Crece el Estado, ha crecido el Estado, pero veamos cómo están las regiones. Ojo con esto, es muy importante, se critica a los gobiernos regionales por la poca ejecución presupuestal, que tiene un impacto. Sabemos que la regionalización además no fue la mejor, no fue un proyecto bien ejecutado, no fue un plan de reforma bien ejecutada, pero la realidad de nuestras regiones es la siguiente y la presentamos a partir de una gráfica que nos muestra esta situación. Es una nota que ha trabajado Ayrton Luera sobre 13 regiones de nuestro país que están cerrando este año con cifras económicas negativas. La economía peruana en situación crítica. De acuerdo a un informe del Instituto Peruano de Economía, más de la mitad de las regiones del país contrajeron su economía en el tercer trimestre del año. Pero, ¿qué significa esto? El exministro de Economía, David Tuesta, lo explica. Bueno, esto significa una anticipación por parte de los agentes económicos, las empresas fundamentalmente, respecto al futuro de la economía peruana, ¿no? Una caída en la inversión implica que no tienes expectativas de generar retornos de dinero que inviertes en la economía. La afectación es en nuestras principales actividades económicas. El agro, por ejemplo, ha presentado una caída de 11,9%. Debido a este desempeño negativo, Lambayeque y La Libertad registraron caídas del 50% y 25% respectivamente del PBI agrícola.
Y es que la cosecha del arándano en estas regiones ha caído abruptamente en 78% y el de la palta en 20%. El norte es la zona más afectada a nivel económico, con una caída del 2,6% entre julio a septiembre. Los cambios de temperatura desde lo que fue el Niño costero ha venido afectando duramente a dos actividades económicas que son claves en el norte, en la zona costera sobre todo, ¿no? El tema de la agricultura, sobre todo la concentrada en agroexportación, y lo que es la pesca. Si hablamos de pesca, a nivel nacional esta actividad ha presentado una caída del 30% tan solo en el mes de septiembre. Por ejemplo, Moquegua ha visto reducida su actividad pesquera a menos de la mitad entre julio y septiembre. Pero acá el efecto ha sido directamente, es un fenómeno climatológico, no ha habido recursos, las aguas no han tenido la temperatura que debieran de tener. Se ha presentado una caída muy fuerte en el sector pesquero. Sin embargo, es la minería la que ha sido una luz de esperanza en este escenario. Gracias al crecimiento en ese trimestre de casi 10% del sector, es que ha evitado, ¿no?, que se produjera una mayor caída. En este contexto que no pinta nada bien, desde el legislativo se viene cocinando una moción de censura contra el ministro de Economía, Alex Contreras. Nunca es una buena noticia la rotación continua de los funcionarios públicos. Cuando hay mucho cambio, luego se genera todo un proceso de volver a atender vías de comunicación entre el Estado y el sector privado. El gobierno sostiene que al 2024 nos espera un crecimiento del 3% en la economía nacional. Tuesta califica la cifra como bastante optimista. Comentarios de Daniel Abugatas, nuestro invitado de esta noche. Mira, Mávila, yo honestamente, yo dudo de las cifras que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, inclusive con algunas de las que maneja el Banco Central de Reserva. Los que trabajamos en la calle y vemos cómo se mueve la calle y vemos, no es sustentable que la economía haya caído, como ellos dicen que ha caído, y que no tengas tú una explosión social o que no tengas tú un consumo como el que realmente hay en la calle, porque el 70% del consumo es informal. ¿Qué tipo de control y medición tienen sobre lo que ocurre con el 70% de la economía? Ninguno. Entonces, y por otro lado... Pero no descartemos tampoco el impacto de las actividades ilegales, ¿no? No, está bien. En el resultado económico. Pero aquí hay un poco de los resultados. Lo que están diciendo es que lo que yo entendía era que hay las caídas por los motivos climatológicos y por el tema pesquero, que hay una orden de depredar dada por la ministra del Ministerio de Producción, que espero que la censuren por eso. Pero además creo yo que en los retrasos de ejecución, que era lo que mencionaban al principio, ahí habría un doble juego. Porque si ejecutaran todo, ¿con qué paras la olla? No te olvides que esos recursos, mal que bien, quedan para cubrir el próximo año. Este año la recaudación ha caído, si mal no estoy exacto en la cifra, entre un 8 y un 12%. En consecuencia también del crecimiento de la informalidad. Claro, pero no le echen la culpa a la informalidad, porque la informalidad pero somos no paga un país, impuestos. Pero por eso, recaudación viene de las empresas formales que tributan. Está bien, pero yo creo que la explicación está dada básicamente por el sector agroexportador, el sector pesquero, los sectores que sí reportan, o sea, sí hay justificación a las caídas en los sectores formales. Lo que no podemos, bueno, yo no sé por lo menos qué cosa es lo que ocurre en el sector informal. Que ahí no sé. Bueno, pero hay otro capítulo, Daniel, por favor. ¿Ah, sí? Todavía sí. Hay uno último que tiene que ver con lo que ha ocurrido con el congresista Wilson Soto en su semana de representación, investigado en el caso de los niños. Él llegó al poblado de Chanquil, en la provincia de Acobamba, Huancavelica, donde le toca cumplir con su semana de representación, y esto fue lo que ocurrió. Ese es el presidente, ¿no?
Mira cómo está. No. Claro, me contaste que más. La has enterrado a toda la juventud, Wilson. No, no las has cagado, Wilson. Toda la juventud las has cagado. Tú a tu familia le has cagado. A tu no te da vergüenza que el pueblo te repugne. Somos partidos para solo quedarnos en el video machista. Después de Dina Boluarte. Comprado, su amigo Dina Boluarte. Claro que se ha vendido. ¡Lárgate al carro! Llámale a la gente. Qué feo, qué feo. Pero qué real y qué cierto, ¿no? No me llama la atención la poca gente. Lo que a mí me indica es que al resto de gente ya no le importa en lo absoluto. Hay que trabajar. Hay que trabajar y aparte ya no, ese tipo ya eso no existe, ¿no? O sea, ya... Y estás hablando nada menos que el presidente del Congreso, ¿no? Y tiene cara... No, este es Wilson Soto, no es Alejandro Soto, no, sí, es el otro Soto. Pues igual, es congresista de la República. Sí. Y tienen cara de salir honestamente, no sé, gente que no tiene sangre. Cuando uno les pregunta, usualmente creen que la burbuja esta en la que están viviendo es realmente la realidad y la confunden, pero la desaprobación llega a ese nivel. Estamos hablando, además, de que ahí en cualquier rincón del país la gente es consciente de que el Congreso no ha desempeñado su papel y menos ha representado los intereses de los ciudadanos. Yo creo, Mávila, que como sociedad no estamos haciendo lo que debemos hacer frente a lo que se vendrá el día que hayan elecciones, si hay. Es una situación muy peligrosa para el país. Bueno, tenemos más. Mentira. No, gracias, Daniel. Okay. Suficiente por hoy, suficiente por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. No, antes de salir al aire decíamos qué año, qué intenso, qué difícil, pero hay que discutir. No hay otra. Hay que hablar de estos temas y hay que hacer que, como decíamos, todos estemos enterados porque de la discusión, mientras sana, mientras alturada, es la que va a conducir a encontrar soluciones. Y ver alguna luz de esperanza, que esta situación obligue a dejar de lado intereses personales, intereses partidarios. Yo creo que lo ideal sería una candidatura única o dos candidaturas en el año que sea que haya elecciones. Lo veo bien difícil, pero si no nos unimos, eso no va para ningún lugar. Muy bien. Gracias, Daniel, y que tengan una feliz Navidad. Gracias, igualmente, María. Igual, vamos a ir a la pausa y